día de hoy mi tema, mis hermanos queridos, de hablarles a ustedes de bendecir nuestras generaciones. Pero ¿cómo vamos a bendecirlos? Miren ustedes lo que dicen las Escrituras. Y la palabra del Señor le dice: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Y aquí está en un contexto, mis hermanos queridos, de el momento donde Moisés recibe los mandamientos. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés para que a su vez esos mandamientos sean pasados al pueblo de Israel. Mandamientos que tenían que cumplirse, mandamientos que tenían que obedecerse. En ese contexto, la Biblia dice en el verso 1, otra vez Moisés hablándole al pueblo: aquí están los mandamientos. Aquí están los mandamientos del Señor. Cuando nosotros hablamos de mandamientos, estamos hablando que aparecen en la Biblia 181 veces el término mandamiento. Un mandamiento es algo que ha dado Dios para que nosotros lo cumplamos. No hombre, es lo que Dios estableció en su palabra. Y Él está diciendo: aquí están los mandamientos, pueblo de Israel. El mandamiento que ustedes tienen que cumplir. Aquí dice lo que tienes que hacer y aquí dice lo que no tienes que hacer, mandado por Dios. Pero también existe no solo el mandamiento o los mandamientos, también están los decretos, decretar o determinar. Dios estableció y decretó ciertas cosas en el estilo de vida de los creyentes, en especial de los levitas, de los sacerdotes. Son estatutos que el Señor ha puesto. Y también existen esta palabra estatuto repetido 127 veces en el Antiguo Testamento. La importancia que se da a ello. Y luego dice decretos. ¿Qué son los decretos que el Señor establece? Es todo lo que tenga que ver con la justicia a la persona más débil. A la persona más débil de nosotros. Entre nosotros tiene que ver a favor del débil, a favor del inocente, defender la causa. Tiene que ver con gobierno, tiene que ver con justicia, tiene que ver con resolver problemas entre unos y otros. Esos son los decretos. Y el siervo del Señor Moisés dice: aquí están los estatutos, aquí están los mandamientos y aquí están los decretos que Jehová tu Dios te da para que tú, dice, que Dios mandó que los enseñe o que se los enseñe para que los pongas por obra. Nadie va a poder cumplir los mandamientos, estatutos y decretos de Dios a menos que no sea una persona regenerada. Porque una persona sin Dios, sin salvación, no va a poder cumplirlo, hermano. Se le va a hacer difícil. Podrá hacer algunas cosas, pero luego siempre regresará a hacer lo malo. Estatutos, decretos y ordenanzas de Dios son para el pueblo de Dios, para que lo aplique, porque el Señor te ha separado de este mundo a su pueblo, para que sea su pueblo, su nación santa. Solo de esa manera usted sabe que podrá cumplirlos. Porque el Señor te ha transformado y te ha regenerado para que los puedas vivir. Dicen amén. Dile al que está al lado: bendigamos nuestras generaciones. Dígale: bendigamos nuestras generaciones. Verso 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando que sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Allí está la bendición de tener una vida bendecida y prolongada. Guardar el mandato del Señor. Y guardar no significa tener su Biblia y meterla en su closet, ¿verdad? O en su ropero, o en su cajón, o en su cartera. Guardar significa ponerla en su corazón para aplicarla, para vivirla. Ese es el término guardar. Y solo cuando tú guardas sus decretos, estatutos y ordenanzas, vas a ser prosperado. El Señor le dijo claramente a Josué:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Ahí está la bendición y la prosperidad del creyente. Cuando él se enfoca a la palabra, quiere vivirla, quiere guardarla, quiere practicarla. No es un oidor olvidadizo que hoy escuchó aquí, mañana se olvidó. Un oidor olvidadizo que solo se sienta sin tomar notas. Se lo digo porque la mente es infiel. Se lo digo porque el verdadero discípulo de Dios y quien quiere aprender las cosas del Señor siempre tendrá un cuaderno, una pluma, marcando, porque aman la verdad de Dios y aman la revelación de Dios. Si tenemos que añadir algo al mensaje anterior, es que un verdadero discípulo está siempre anotando y escribiendo, siempre con su Biblia, haciendo anotaciones a un lado, mirando que su Biblia está bien trabajada, bien leída, bien estudiada, sacando del pozo de la fuente de la vida. Allí encontrarás prosperidad en tu vida. No es la oferta del mundo, es la bendición de Dios, pero a sus mandatos, decretos y estatutos. Pero dice aquí, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque cuando se enseñan los estatutos, decretos y mandamientos de Dios, va a venir el temor de Dios. El temor de Dios se aprende. No hablo de un miedo que asusta y que usted huye de la presencia de Dios. Hablo de un temor reverente. Empieza a conocer que su Dios es santo, por lo tanto, usted también va a vivir en santidad. Empieza a conocer que su Dios es un Dios celoso, porque las cosas sean bien hechas para Dios, y usted también empieza a temer al Señor, empieza a darse cuenta que Él es un Dios que merece honra, reverencia. Va a empezar a reverenciarlo con sus ingresos, con lo que usted tiene, con lo que usted trabaja. Va a empezar a reverenciarlo porque va a tener temor de Dios, reverente, para hacer las cosas que le agradan a Él. El que teme a Dios de manera reverente buscará siempre agradar a Dios. Buscará siempre hacer lo que a Dios le agrada. Ahora la Biblia dice: todos tus mandamientos, estatutos y ordenanza son para que le temas al Señor. El libro de Proverbios dice: el temor de Dios se enseña. Se enseña. Por eso cada vez que usted se siente a oír la palabra de Dios, usted está siendo enseñado en el temor de Dios. A diferencia de aquellos que no son hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios no quieren saber nada de Dios. Finalmente harán lo que quieren, viviendo sus propias vidas, arruinando sus propias vidas. Pero el que teme al Señor, hermano, será prosperado, promesa del Señor. Alábele al Señor porque Él es bueno, porque Dios es bueno. El mismo texto menciona lo que yo te mando para ti, para tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí habla de las generaciones. Voy a ir más abajo para enseñarle cómo bendecir a su generación. Cómo lograr que sus ojos miren a sus hijos. Algunos alcanzarán a ver nietos, otros no. Algunos alcanzarán a ver bisnietos, otros no van a alcanzar a verlo, bisnietos. Pero con seguridad se cumplirá la palabra de que cuando usted cumple la palabra de Dios, usted bendecirá a todas sus generaciones, dice su palabra. Serán benditas en ti tus generaciones. Porque es promesa del Señor para el que la cumple. Y no se trata solo de venir a la casa del Señor y sentarnos. El bendecir a nuestra generación tiene algo que se llama compromiso. De una vida no solo religiosa, de una vida y un estilo de vida para con sus hijos, para con sus generaciones. Vean conmigo el siguiente verso, verso 3 dice: oye pues Israel, y yo puedo decir: oye pues ICM, casa de oración, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Si se cumple aún en la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad?, vas a tener la bendición. Pero si tú no cumples la
la demanda del Señor, aún en la tierra que fluye leche y miel, no vas a poder gozarla, no vas a poder disfrutarla. Pero la palabra del Señor le dice para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y dice y te multipliques. Porque esa es la bendición que el Señor le está dando a su pueblo. Su promesa es: cuida de ponerlos por obra. Cuida. El que está deseoso de poner por obra lo que Dios le da, está aprendiendo, está recibiendo, está captando, está tomando, porque el Espíritu lo implanta en tu espíritu hasta que se hace un rema para que usted lo viva. Un estilo de vida. No puede ser de otra manera, mis hermanos. Y ese deseo por querer cuidar de ponerlos por obra es tan profundo en su corazón que está siempre sediento. Quiero aprender, quiero recibir. Y está allí aprendiendo, recibiendo. Verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo me preguntaba por qué ese texto es como que si estuviera en el centro de esta porción, y adicional está hablando primero de los estatutos y luego dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo puedo entender que está ahí en el centro de esta porción donde habla del gran mandamiento, porque la enseñanza central del mandamiento o de lo que transmitiremos a nuestras generaciones tiene que ver con Dios. Nuestra enseñanza para nuestras generaciones tiene que ver con Dios, tiene que ver con Jehová, tiene que ver con el bien que el Señor hace por la redención del hombre, por la obra del Espíritu Santo. Es el centro de todo lo que usted podrá enseñar y transmitir a sus generaciones, mis hermanos. Por eso dice: oye Jehová, oye Israel, oye ICM, casa de oración. Jehová tu Dios, nuestro Dios, Jehová es uno. En medio de tantas deidades que habían, nuestro Dios es el único. Nuestro Dios es el único que merece adoración, es el centro de todo, es el que genera la enseñanza para todo su pueblo y para que sean benditas sus generaciones. Yo recordaba mientras leía esto y estudiaba esta porción, cómo el Señor habló de Abraham. Cómo dijo: este es mi siervo y yo sé que él bendecirá a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Y de hecho era un hombre con la promesa de bendecir a todas las generaciones. Vea conmigo el libro de Génesis, por favor, vamos. 18 y 19. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, dando garantía de un hombre de Dios que estaba deseoso de cumplir el decreto, mandamiento y estatuto de Dios. Porque Dios conoce el corazón nuestro, hermanos. Dios se anticipa en decir algo de alguien cuando Dios sabe cómo está tu corazón. Y Dios conocía muy bien a Abraham. Tal es así que Dios dijo esto de Abraham. Verso que sigue. Vean ustedes. 19. Porque yo sé que mandará ¿a quiénes? A sus hijos. Dios habla de Abraham. Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a la casa después de sí. Dios daba garantía y fe que Abraham era un hombre que estaba deseoso de guardar los mandatos del Señor, de cumplirlos. Que Dios dijo: este hombre va a hacer que sus hijos conozcan el mandato, va a hacer que después de él sus hijos enseñen, porque han aprendido de él. Y ahí está la clave de esta enseñanza. Vean conmigo, sigamos en Génesis 17, por favor, el verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, y ahí lo declara, pero aquí le dice: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Tú guardarás el pacto y tú transmitirás el pacto a tu descendencia y tu descendencia a los demás. Ahora que yo soy madre,
que tengo hijos, entiendo el gozo y la alegría que es tener hijos. Entiendo la responsabilidad, privilegios y responsabilidades también. Pero también entiendo, mis hermanos, la seriedad de instruir a mis hijos en el camino del Señor. El gozo más grande que un padre tiene de sus hijos es que sus hijos le sirvan a Dios. Porque este mundo está decadente, este mundo está perdido, hermanos. Este mundo está en la ruina, en la basura más grande. La única forma de salvar a nuestros hijos y a nuestras generaciones es que usted se comprometa en ser un verdadero discípulo de Dios, a cabalidad, un verdadero hombre de Dios que diga: yo soy seguidor de Cristo. Yo voy a vivir el estilo de vida que Dios me ha dicho que yo viva. Y yo voy a transmitir todo lo que el Señor me ha dado a mis hijos. Yo no creo que un padre aquí quisiera que sus hijos se perdieran y se fueran al infierno, aún siendo usted creyente. O aún siendo usted alguien que siempre viene los domingos a la iglesia. Pero déjeme decirle que la verdad es esta: así usted venga todos los domingos aquí y no haga parte de lo que la Biblia le dice a usted, que es su responsabilidad bendecir a sus generaciones, el estar todos los domingos aquí no hace que tus hijos sean benditos. No permitas, hermano querido, que aún viniendo a la iglesia tus hijos se pierdan, tus hijos perezcan y se vayan a la eternidad separados de Dios. No lo permita. No lo permita. Usted debe asumir la responsabilidad el día de hoy de decir: yo me levanto como un verdadero discípulo de Dios. Me levanto como un verdadero sacerdote, intercesor, profeta y maestro dentro de mi casa para bendecir mis generaciones. Alábele si puede. Alábele si puede. Por algo la Biblia dice: instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir no significa que los traiga solo los domingos. Instruir no significa que usted es un creyente, que dice ser creyente, pero el mal ejemplo que le da a sus hijos es otro. Por ellos también aceptan un evangelio manclenque, débil, porque están viendo los modelos de liderazgo en casa. Por eso el asumir a cabalidad liderazgo. Sé que hay hogares donde sus padres no están completos, o sea, son hogares que hay una sola mamá cuidando hijos. Y hay casos también de padres que solos están cuidando a sus hijos. Pero cualquiera sea el caso, en situaciones como esta, alguien deberá asumir la responsabilidad de bendecir nuestras generaciones. Yo me opongo a que mis hijos se pierdan. Yo me opongo a que ellos se vayan al mundo a perderse o al mismo infierno. Por eso el deber de instruirlos no es solo los domingos. Yo hago mi parte con mis hijos en una temporada que he vivido de tanto frío allá en Westland. Muy duro, pero a mí, hermanos queridos, a la hora de ser domingo, yo no me detenía por ir a la iglesia. Es más, a dos iglesias: a la americana, a la norteamericana y a la hispana. A la una donde solo hablan inglés y a la otra donde solo hablan español. No escatimaba, no me importaba el frío. Y mis hijos, al ver mi entusiasmo, también tenían entusiasmo de ir a la casa del Señor. Pero si un padre se levanta el domingo: ay, yo no quiero ir, ¿para qué voy a ir? Estoy cansado. ¿Qué le estás enseñando a tus generaciones? ¿Qué le estás diciendo con lo que tú estás hablando o con el ejemplo que tú estás dando? Es que Dios no es primero. Es que Dios no es el centro de su vida. Es solo una religión la que usted sigue. Tener a Dios como el centro de su vida es Dios prioridad. Por eso yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, porque el gozo de ir a la casa del Señor contagia. Contagia.
el gozo de ir a la casa del Señor va a contagiar a los demás. Siempre va a pasar así. Y en especial cuando son padres. Entonces ven a los hijos también. Vámonos a disfrutar y después de la iglesia comeremos un helado. ¿Qué niño no quiere un helado? Qué expectativa, qué emoción. Que la iglesia sea un lugar, un centro también para aprender, para recibir la palabra de nuestro Dios. Vean conmigo una vez más en Deuteronomio, vámonos para allá. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el discipulado que queremos en los hombres y las mujeres de Dios. Que sus hijos sepan que usted ama a Dios. Que sus hijos vean que sus acciones demuestran que lo aman con el corazón, con sinceridad, con el corazón porque guarda la palabra en su corazón, con el corazón, mis amados queridos, porque allí tiene que haber pasión. Es que a través de los años en el cristianismo, en lugar de estar más encendido, hay muchos que se apagan. Y bueno, suele ocurrir. Pero lo bueno de este caminar es que siempre que te acerques al fuego de Dios, tu corazón volverá a estar apasionado. Siempre que te acerques al corazón y al fuego de Dios, tu corazón será encendido. Un evangelio sin pasión es religión. La religión no te salva. La religión, hermanos queridos, mandará a muchos al infierno. Por eso es necesario que la iglesia del Señor se apasione. Yo le digo al Señor, Señor, como el día de Pentecostés, que venga el viento recio. Porque el viento recio va a mover a los ángeles, aleluya, a favor de su pueblo. Y la gente va a venir para la cosecha de Dios. Le digo al Señor, manda no solo tu viento, que soplas y traes a muchos, porque Él trae el crecimiento para su célula, para su comunidad y para la iglesia. Manda el viento que traiga a los pecadores, que traiga a los peces a la red, porque necesitamos ser una comunidad de creyentes que sean pescadores de hombres. Señor, manda tu fuego, porque el fuego va a apasionar el corazón. Da tristeza ver creyentes que se van apagando. Finalmente, hermanos, no duran mucho. Porque la corriente de este mundo está tan fuerte. Tú tendrás tentaciones todos los días porque la corriente está arrastrando. Si antes había una corriente de la cual decía Pablo, es tan fuerte, actualmente esa corriente es peor. Se están viviendo cosas impresionantes en relación a cómo van en contra. Esta corriente va en contra inclusive del mismo creyente. El que no está bien parado lo van tumbando por ahí. Lo van tumbando. Por eso hay que estar firmes y encendidos. Usted y yo necesitamos entender todas estas situaciones que se están dando. Sus hijos están en peligro. Tú no los puedes cuidar 24 horas del día. Tus hijos van a la escuela. Tú no sabes lo que puede haber. Ahí hay hijos que vienen de padres que no conocen a Dios ni el temor de Dios, que de una u otra manera ellos van también absorbiendo las cosas que están recibiendo. Y la enseñanza de esta situación de género es algo serio, mis hermanos. Al menos en Estados Unidos se habla mucho al respecto de cómo tienen que enseñar y cómo tienen que decirle a los hijos. Yo he asumido la responsabilidad de discipular a mis hijos. Mi esposo no pasa todo el día, pero yo paso con ellos y los veo. Trabajo para las cosas del Señor, hago estudios, estoy en contacto, hago cosas del ministerio, aún estando lejos. Pero mi dedicación porque mis hijos sean discipulados lo he tomado muy en serio. Yo hablo con ellos de temas de sexualidad, sobre todo el más grande que ya hace más preguntas. Porque la Biblia le dice aquí, mire usted, dice, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, tú. Por eso la seriedad de un discipulado con usted. Usted debe ser el modelo. Usted debe de ser el ejemplo. Usted debe ser el líder. Primero en usted.
Si usted no se levanta como tal, ¿cómo va a bendecir a sus generaciones? Note el texto una vez más. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La responsabilidad del líder de la casa, sea hombre, sea mujer, o sean ambos. En tu corazón, decidido a vivir para Dios. Si tú le enseñas un evangelio a tus hijos así todo débil, así lo van a aprender. Y tú crees que tus hijos van a ser de bendición para la generación que viven y para la siguiente de ellos, porque es lo que estamos transmitiendo. Pero cuando tú vivir en el Señor es fuerte y es firme, es lo que enseñas en tu estilo de vida primero, para que ellos tomen esto y aprendan. Entonces tendremos el derecho de que nos oigan también. Yo iba en un taxi en esta semana y el hombre me decía, ay, mi hijo recién cumplió 18 años y mi esposa dice, oye, nuestros hijos se está dando los traguitos. Y él mismo me dice, pero yo le dije a mi esposa, déjalo nomás, hija, si yo también lo hago. Te ganas el derecho de que ellos te oigan cuando tú eres el modelo para ellos. Por eso tiene que ser primero ¿en qué? En tu corazón. Y el verso 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Miren lo que dice aquí. Y aquí viene la dinámica del discipulado en sus hijos. ¿Cuál es? Repetición. Repetición. Debemos de cambiar la repetición de la queja a la repetición de la enseñanza. La Biblia dice que la mujer quejumbrosa es como gotera en la casa. Eso dice el libro de Proverbios. No molesta una gotera. Cuando está lloviendo y la gotera y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. O la llave que no está bien cerrada y la gota tuc, toc, toc, molesta. Y la Biblia le dice a usted que tenemos que repetir, pero repetir lo bueno. La repetición, parte de la instrucción para nuestros hijos. Repíteles la palabra de Dios, repíteles el amor de Dios, repite sus estatutos, repite sus decretos, repite sus mandamientos, repítelos. La dinámica del discipulado para nuestros hijos es eso. Actualmente los hijos saben más de computadoras, de tablet, de iPod, de iPhone, que de lo que deben de saber de la palabra del Señor. No es crítico nuestra generación, es crítica. ¿Por qué usted cree que la cultura hebrea, a través de los años, de las décadas, de los siglos, mis hermanos queridos, han permanecido por la dinámica del discipulado y la repetición de las experiencias sobrenaturales que vivieron sus generaciones y fueron transmitidas a las demás generaciones? Por esa dinámica ellos aprendieron, ellos conocieron, ellos supieron. Pero ¿qué más dice el texto? Y hablarás de ellos estando ¿en dónde? Mire la dinámica. ¿En dónde dice? En su casa. En su casa. Porque ahí está el tiempo. Dios no delega el aprendizaje de tus hijos a la iglesia directamente. Dios delega el aprendizaje y la instrucción de tus hijos en tu casa. Es allí donde tienen que aprender. La iglesia hace cosa ínfima un domingo de 1 hora allá arriba, de una enseñanza de 20 o 30 minutos. Eso no es discipular a ellos. Eso es solo instruirlos, darles información y pasar un buen rato arriba. La verdadera instrucción está en el hogar. Repítela mientras estés en donde, en tu casa. Repítelas mientras vas andando de camino, porque ellos caminaban mucho. Pudiera contextualizarse ahora para decir, repítelas cuando vas en el bus, cuando vas en el carro, cuando vas en el taxi, cuando vas en el avión, por los medios de transporte que ellos no usaban. Ellos usaban el caminar, ¿verdad? Entonces dice, repítelo en el camino. Y luego dice, al acostarte y cuando te levantas. Su hijo tiene que estar saturado de la palabra del Señor y del ejemplo de aquellos que han tomado el liderazgo para bendecir sus generaciones. Así es. Entonces ellos van a oír. Bien claro le dice aquí una vez más el texto, repítelas, háblalas en tu casa, háblales en el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y cuando te levantes. Por eso yo lo he asumido. Yo pastoreo a mis hijos, mi esposo también. Yo que estoy más tiempo con ellos, estoy instruyéndole en la palabra del Señor. Estamos cantando y cada vez, escúcheme, ¿cómo saber si sus hijos están siendo instruidos en la palabra de Dios? Es sencillo. Porque en la medida que usted le da y le alimenta con la palabra del Señor, va a generar en ellos preguntas, cuestionamientos. Entonces, si su hijo está siempre preguntándole de Dios, del pecado, de los ángeles, de la mentira, y usted sabe que están retroalimentando, porque usted le está enseñando, entonces significa que usted sí está instruyendo a sus hijos. Si su hijo no pregunta por las cosas de Dios, no pregunta nada de cosas teológicas, nada, le habla es del programa de televisión nada más, de los superhéroes, de las comiquitas, usted no está instruyendo. Usted solamente está viviendo la vida y no está bendiciendo a su generación. Esa es la forma como usted puede saber si su hijo está siendo instruido, porque empieza a preguntar. El hecho de que aquí se repita y se repita y se repita, al estar en la casa, al estar en el camino, al levantarse y al acostarse, al comer, al estar sentado, en todo lo que genera una conversación, ellos están aprendiendo. Y como están aprendiendo la palabra, genera preguntas. Quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Y entonces usted puede enseñar más y puede hablar más. Un día mi hijo vino de la escuela, del kindergarten, y llega a la casa y pues ellos, tengo poco tiempo ahí cuando llegan porque tienen que hacer tarea, bañarse, ya saben ustedes mamá y papá lo que hay que hacer, ¿no? Y cuando se estaba bañando oía a David y dijo Michael Jackson. Yo estoy como antena, como radar, porque así tienen que ser los que instruyen. Y estaba diciéndolo en inglés, suena diferente. Entonces le dije, David, ¿tú dijiste Michael Jackson? Me dijo, sí, mami. ¿Y por qué nombras a Michael Jackson? Y me dice, mami, porque una amiguita de la escuela me dice que ella es muy amiga de Michael Jackson y que ella canta las canciones de él y que son tan lindas las canciones. Y le digo, ¿y tú sabes quién es? No, te voy a enseñar. Porque ahí es cuando uno empieza a instruirles para que ellos empiecen a crecer en este camino, mis hermanos queridos, tomando lo bueno y desechando ellos los malos, creciendo en estatura y en sabiduría, reconociendo lo que es malo, reconociendo lo que es bueno. Entonces le digo, ven, me tomó tiempo buscar en el internet cosas que sean menos impactantes para él. Entonces él vio y dice, uy mami, pero él era morenito y el pelo así, ¿por qué se hizo blanco y así, flaquito y se pinta la boca de rojo? Y mami, ¿por qué hace esos movimientos tocándose? Y él dice la palabrita tan normal como un niño, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué se toca su pipí, mami? Y hace esta seña. Y usted sabe que hacía movimientos sensuales. Entonces yo le explicaba y le decía, mi hijo, esta señal se ha denominado como una señal del diablo. Y esos movimientos y que señala allí es porque él hace estos movimientos, y le explico, hace estos movimientos para que las demás personas también lo hagan y quieran conocer más respecto a eso. Pero ahí empieza la enseñanza. Pero el Señor no quiere que nosotros andemos enseñando esas partes privadas, ni mucho menos tomando intención de algo como esto. Y en palabras que él aprende. Dice así. Y bueno, y nos quedamos y hablé un poquito más, aprendió. 2 días después en una merienda que tuvimos con mi esposo, porque cuando él llega temprano comemos juntos en casa. 5:30, 6 de la tarde es nuestra merienda. Entonces viene y dice, él le dice, papi, mi mami me enseñó de Michael Jackson tal cosa. Y lo bello es que el papá corrobora con eso. Y entonces, sí, mijo, él no le sirve a Dios, le dijo. Y ahora mismo está en el infierno porque él no sirvió jamás a Dios.
Entonces el niño se le va quedando, va aprendiendo, va sabiendo. Nunca más volvió a nombrar a la persona, nunca más. Y más bien me dijo: mami, fui a la escuela y le dije a mi amiga lo que es Michael Jackson. Porque la fe de un niño no les da temor a nada ni miedo a nada, a contárselo a su amiga. Cada vez que le enseñamos algo, él pregunta. Temas cuando estamos juntos, pregunta de la mentira, pregunta del pecado. Y nosotros ahí estamos. La palabra de Dios dice, esto dice: he asumido esa responsabilidad con mis generaciones. Instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo no se aparte. Pero instruir es eso, en tu casa. Por eso hay padres que están aquí en la iglesia y sus hijos no están. ¿Por qué no están sus hijos? Pregúntese. Porque no asumieron esa responsabilidad. Si usted no lo sabía antes, ahora asúmala. Ahora asúmala. Todas las mañanas en la madrugada yo estoy orando. 5 de la mañana ya estoy yo de rodillas, orándole al Señor, gimiendo, buscando estar intensa en mis horas de oración. Y mientras estoy orando ahí esperando hasta que mis hijos se levantan. Se levantan 7, 7:30. A veces se levantan 8 en punto. Y ahí estamos. Cuando ellos se despiertan, ven a su mamá que está orando. Y ellos llegan, hasta ahorita, llegan a mi lugar donde estoy orando con una sabanita, una almohadita, mi música ahí acompañada. Y ellos se juntan conmigo y empiezan a orar. Ellos saben. Y empiezan a orar. Se están criando bajo la unción del Señor en esos tiempos de oración y oración. Y aunque su oración es pequeña, saben que es un tiempo lindo de la bendición del Señor. Después de que termine el tiempo de la oración, hacemos lo siguiente. Hay tiempo para ir a la escuela todavía. Ya está cambiado. Pues antes de cualquier cosa tendrán que ver un programa cristiano. Porque a la edad de ellos leer y leer y leer es aburrido. Pero yo tengo muchos discos cristianos de todas las vidas, de todos los superhéroes de la Biblia. Así que yo les digo a ellos: ¿cuál quieren? Y él dice: tal, mami, que me gusta. Ahí vamos a ese. Y mientras yo preparo el desayuno, ellos están oyendo y están bien quietos y están atentos a la palabra del Señor. Y esa palabra va ahí. Termina y todavía hay tiempo. Y dice: mami, ya lo primerito es Dios. Ahora sí haga otra cosa que usted quiera hacer. Y están aprendiendo. Y en la noche, cuando vamos a la cama, todas las noches, una lectura de la palabra del Señor, una historia bíblica. ¿Les gusta? A los niños les gusta. Un testimonio. Hermanos, es bello. Y ellos se acuestan y ahora ellos oran. Es tan normal para ellos dirigir una oración. ¿Por qué? Porque aprenden. Ese es el discipulado que yo quiero instarle a usted, que usted lo haga con su familia. Hermanos, hay muchas cosas que hacer en la vida, es verdad. Tenemos que trabajar, tenemos que atender una cosa u otra, pero no descuide lo prioritario que el Señor ha dicho: que usted sea bendito y bendita sus generaciones. No lo descuide, porque si usted lo descuida se van a perder. Pero si usted los cuida no se van a perder. Se afirmarán en el Señor. Y luego los hijos de sus hijos también serán benditos, porque ellos, al aprender de usted y a estar firmes en el Señor, enseñarán a sus hijos. Y la corona más bella que un hombre y una mujer de Dios tenga es que en el cielo vea a los hijos y a los hijos de sus hijos sirviendo y adorando al Señor en el cielo. Aleluya, que no se perdieron. El Salmo 128 le dice claramente: y esta es la bendición del hombre que teme a Jehová, que serán benditos sus hijos y los hijos de sus hijos. Paz a Israel, dice las Escrituras. Esa es la bendición. Por eso, sacúdase ya. Deje la religiosidad, deje el solamente estar los domingos. Asuma la responsabilidad de ser un verdadero discípulo del Señor, para que discipule a sus hijos y sean benditos. Deberíamos decir con nuestros hijos: yo y mi casa serviremos al Señor. Que dentro de la iglesia no sea usted solo el que sirve,
Que sea toda una familia que esté decidido a decirle al Señor: yo estoy aquí en la casa del Señor y mis hijos también. Mis hijos también van a recibir a alguien allá a la entrada. Mis hijos van a aprender algo de música. Mis hijos van a barrer algo. Van a estar conmigo. Se involucra a su familia en la visión de la iglesia y en las actividades que la iglesia haga. Sus hijos aprenderán a servir a Dios. Una de las cosas que usted debería evitar definitivamente dentro de la casa del Señor, mis hermanos queridos, es que usted evite hablar mal de la iglesia y hablar mal de sus hermanos, porque los niños están oyendo y se les hace daño. Y si son adolescentes, peor todavía. Por eso hay jóvenes rebeldes que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque los padres hablan mal de uno, mal de otro, mal de la iglesia, mal de aquí, mal de allá. Estás haciéndole daño. Hay cosas que usted no debería decir. Hay cosas que sus hijos ni deberían enterarse, para que ellos crezcan sanos en la fe. Pero si usted está causando esto, los va dañando, los va dañando. Y a la larga son los que se van a alejar y no van a querer saber nada de Dios. Ah, no, si la iglesia. Ah, no, si el hermano tal, hermana tal. Cuide su boca. Es la advertencia. Así que yo le animo en esta hora. Terminamos este pasaje. Al final dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, literalmente el pueblo de Israel hacía eso. Los ponían escritos en sus paredes, en sus dinteles, en su cuello, un collar, una cosa, ¿verdad? Siempre lo tenían como una señal y recordatorio. Pero más enseñar.